Un saludo a todos. Mi nombre es Gonzalo Martínez y la pretensión de este rato, en torno a una hora no más, es ilustrar de alguna manera lo que en mi opinión y en mi experiencia podría ser el trabajo y la labor de acompañamiento a entornos que han padecido, que han sufrido situaciones de abuso a menores. Hablo desde la poca experiencia que tengo en intervención en contextos, alguna experiencia en trabajo con pacientes desde una perspectiva clínica que han sufrido abusos, del trabajo también con abusadores, más en el entorno intrafamiliar, y de mi conocimiento de los contextos colegiales y parroquiales. Es una pena no poder hacer esto de manera presencial, pero las circunstancias obligan. Intentaré ser lo más útil posible para en algún momento en el futuro pues poder tener algún tipo de relación más de tú a tú y poder comentar algunas cosas. Tengo un relato más o menos escrito, pero lo voy a ir introduciendo algunas cosas, voy a ir leyendo, pero también jugando un poco con cierta espontaneidad e improvisación. Sí que me gustaría situar un poco la escena. Esto es válido desde muchas perspectivas. Desde la perspectiva de la persona que ha sufrido el abuso, de la perspectiva de la persona que lo ha descubierto, que lo ha desenmarañado, desde la perspectiva del que ha abusado, desde la perspectiva de los iguales que lo han presenciado, que lo han vivido, que lo han experimentado como testigos, como observadores, desde la perspectiva de una institución que se ha convertido en el contexto donde esta situación se ha dado. Lo he diseñado de manera lo más abierta posible para que se pueda aplicar en distintos contextos y en distintas situaciones. A la hora de planificar un proceso de acompañamiento a una persona, a un grupo, a una institución, a un colegio, a una parroquia, lo primero que hay que hacer es hacerse las preguntas convenientes. Hay que preguntarse realmente a quién queremos acompañar, y no a todos los protagonistas de una situación de este tipo vamos a acompañar de la misma manera. Cuando aparece un suceso de esta magnitud, es algo similar a un gran tsunami que puede llevarse por delante lo bueno, lo malo. Podemos estar 150 años trabajando como institución de una manera admirable y una sola persona en un solo momento puede tirar por tierra todo el crédito que hemos conseguido en 150 años. La amenaza, por lo tanto, la amenaza para un colegio, para una parroquia, para un grupo, se convierte en externa, inestable e incontrolable. Y voy a describir un poquito. Externa, ¿por qué? Porque no ha sido ni buscado ni promovido por las personas que están dentro. Es algo que de alguna manera ha aparecido. Aunque haya sido una persona que está dentro la que ha provocado esa situación, en realidad es algo que emocionalmente y experiencialmente se vive como externo a la institución. Inestable, porque provoca un sentimiento de estar sometidos a lo que pueda pasar. Generalmente se crea un gran ámbito de incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las personas implicadas? ¿Qué va a pasar? E incontrolable. Una de las cosas que más destacan de mi experiencia en la intervención en algún centro es la sensación de que todo ha quedado fuera del control del equipo directivo, del director, del párroco, de la institución, ¿de acuerdo? El acompañamiento y los objetivos que se pueden plantear tienen que revertir esa situación. Tienen que hacerla interna, situarla en
nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Cómo lo hemos vivido y qué de esta situación está bajo nuestros límites de acción, porque hay acciones que quedan fuera. Toda la acción de tipo institucional, de tipo jurídica, de tipo legal, queda fuera y sigue su recorrido. Nosotros lo único que nos toca es claridad y verdad, no queda otra. Tenemos que revertir esta situación y además de hacerla interna, hacerla estable. Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta de la institución, del colegio, de la parroquia sobre este tema? Y en ese sentido es bueno que los cauces de comunicación estén claros. Cauces internos y cauces externos. ¿Quién va a ser la voz de la institución? Y por último, revertir esa incontrolabilidad en algo controlable, sabiendo que hay cosas que podemos controlar y cosas que no vamos a poder controlar. ¿De acuerdo? Ese sería un poco uno de los primeros pasos. En un momento muy al principio, predominan las emociones que tienen que ver con el locus de control, que se llama. Hemos dicho que el lugar de control de lo que está pasando se vuelve externo, se vuelve impredecible, se vuelve inestable, incontrolable. Y estas emociones están muy estudiadas porque son emociones que aparecen o son muy similares a aquellas que vemos en grandes catástrofes, por ejemplo, en grandes terremotos, por ejemplo, en grandes atentados. De repente la persona se ve sometida a una fuerza externa y mata todas las expectativas de control. La persona cree que su entorno, su contexto se ha vuelto totalmente incontrolable, fuera de su control. Estas situaciones técnicamente se llaman crisis inesperadas y se contraponen a lo que se llaman las crisis normativas, las que son normales del duelo, del proceso de la vida y que todos vamos haciendo: el duelo a la infancia, el duelo a la adolescencia, el duelo a la soltería, el duelo ¿vale? Esas van por otro lado, aunque comparten algunas cosas. Pero de las que estamos hablando son de crisis no normativas, de lo que se llaman crisis de alguna manera de emergencia, crisis graves, inesperadas, ¿de acuerdo? Que tienen su propia entidad y que no todos pasamos por ellas, mientras que las otras todos pasamos a lo largo de nuestra vida por esas crisis muy similares. Bien, vamos a ver cuáles son las emociones que aparecen en un entorno, y experiencias más en claustros, pero cuando sucede algo de este tipo, un abuso, sale a la luz una situación continuada de abusos o es un abuso puntual, aparecen, entre otras, estas emociones. Primero, el miedo. El miedo es una emoción básica, es adaptativa. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Por lo tanto, no hay emociones buenas o malas. Las emociones son, y las emociones hay que permitirlas. Otra cosa es qué hacemos con esas emociones, que esas emociones las podamos utilizar para salir airosos, para vivir mejor, ¿no? En este caso, el miedo tiene que ver con la percepción de inseguridad. Una persona cercana, una persona de la que me fiaba, una persona que a lo mejor incluso gozaba de prestigio, gozaba de cierta confianza o mucha confianza. Esa confianza, ese prestigio, ese halo incluso de liderazgo, de manera clara y grave se rompe. ¿A qué lleva el miedo? El miedo lleva pensamientos del tipo: ¿me podría haber pasado a mí? ¿Podría volver a pasar? ¿Puedo volver a fiarme de alguien parecido a esta persona? Entonces se produce cierta paralización. ¿Cuándo ese miedo? ¿Qué hay que hacer con esa emoción de miedo? Primero, reconocerla, verbalizarla. Estoy asustada, estoy asustado. Un claustro que de repente se despierta un día con una situación de este tipo por los medios de comunicación, por una noticia interna del colegio, va a trabajar y ¿qué hacemos con ese miedo? Bueno, pues lo primero es reconocerlo y nombrarlo.
Tengo miedo a que haya más casos. Tengo miedo a que me hubiera pasado a mí. Tengo miedo a que le hubiera pasado a mi hijo. Tengo miedo, ¿vale? Bien, el miedo, dice el libro de Amós, que cuando es una sensación, un sentimiento que es como cuando uno huye de un león y se topa con un oso. O cuando al entrar uno en casa apoya la mano en la pared y le muerde una serpiente. El miedo lo derrumba todo. El miedo elimina todas nuestras sensaciones de seguridad. Uno de los pasos primeros en la intervención y en el acompañamiento es volver a reconstruir las paredes de la seguridad humana. Y ahora ahí ir a necesidades muy básicas, luego lo veremos más detalladamente. Pero lo primero que hay que hacer es dar sensación de seguridad. En eso las instituciones religiosas, contamos con cierta ventaja porque contamos con cierto aval, con cierto prestigio, con personas que tienen autoridad y que pueden restituir esa seguridad de esto ha pasado, esto ha sido, pero vamos a darle respuesta, tranquilidad. Eso en unos primeros momentos ayuda mucho. Otra emoción que aparece y que es muy habitual es la vergüenza. ¿Cuál es la esencia de la vergüenza? Hay dos emociones muy que se pueden confundir, que son la vergüenza y la culpa, pero tienen matices distintos. En lo que sabemos, la vergüenza es una emoción muy singular a la especie humana. No es una emoción que fácilmente podamos ver en otras especies, ni mamíferos, ni en otro tipo de especies. Es fácil encontrar la reacción de esconderme, de temer que alguien diga que yo... No es una emoción que esté muy extendida en lo que es el reino animal, ¿no? Se puede decir que es muy específico del hombre, ¿no? Psicológicamente conecta, si recordáis, la ventana de Johari. Johari es un psicólogo de hace muchos años que describía que la persona se divide como en 4 grandes ventanas, ¿no? Y lo llamaba el yo abierto, el yo ciego, el yo oculto y el yo desconocido. Bueno, pues la vergüenza entroncaría con lo que Johari llamaba el yo ciego, que es la sospecha de que los demás saben cosas de mí que yo no sé, o la sospecha de que los demás puedan saberlo, ¿de acuerdo? ¿A qué llama la vergüenza? La vergüenza llama a esconderse, a disimular, a que no se note, a pasar un poco de puntillas, ¿de acuerdo? Si no hay un reconocimiento y un afrontamiento de la realidad, una sobredimensión de la vergüenza puede llevar a conductas un tanto paranoides. Todos los que están alrededor se convierten en sospechosos. ¿Lo sabrá? ¿No lo sabrá? ¿Hasta dónde sabrá? ¿Qué pensará de mí? Que yo estaba tan cerca de esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, la vergüenza es una de las emociones que se puede trabajar como ampliando el yo abierto, abriendo las ventanas. Cuando se produce un hecho de este tipo, puede ser un accidente, pero también puede ser una cierta comunidad de pecado, donde hay mucho silencio, donde hay muchas habitaciones oscuras y hace mucho que no se abren las ventanas. Lo que mata la vergüenza es abrir las ventanas y darnos cuenta de que nuestros trapos sucios no son tan sucios, o son tan sucios como los de los demás. Dice Fernando Pessoa: llevo en mí todas las cicatrices de todas las batallas que evité librar. La vergüenza tiene que ver también con ese repliegue de antes de librar esta batalla, que para mí es tan dolorosa, prefiero no hacerlo y disimular. Esto es importante, sobre todo para la gente que ha estado muy cerca de la situación y que ha corrido sobre él algún tipo de sospecha de que también le ha pasado, que también lo ha hecho, ha habido lo hay. Es mejor que duela un poco la herida en unos primeros momentos, pero que luego pueda cicatrizar bien. Hay que distinguirlo muy bien de la culpa. Es de las 4 emociones de las que voy a hablar, es la tercera. La culpa es una emoción que tiene una capacidad de arma de destrucción masiva. O sea, la culpa se extiende por todos, mancha a todos, a todo,
al pasado, al presente, al futuro. Trabajar con la culpa es muy difícil porque las primeras cosas que suceden en un contexto de crisis, emergencia, es buscar responsables, buscar culpables, ¿no? El buscar culpables parece como que tranquilizara, como que, ha sido por esto, ha sido este, pero en el fondo la culpa al final acaba haciéndose con todo, ¿de acuerdo? Transformar la culpa en responsabilidad, en responsabilidades, es un auténtico arte, ¿eh? La culpa en términos legales es una cosa, y eso sigue su curso, y nos metemos, se determinarán quién es el culpable y qué tiene que pagar. Pero cuando hablamos de culpa en términos psíquicos, es otra cosa distinta, en términos humanos, ¿eh? Delimitar responsabilidades puede ayudar a colocar sanamente ese sentimiento de culpa. Colocar responsabilidades es qué hice y qué no hice, qué debía hacer y qué no debía haber hecho. ¿Podría haber hecho algo que no hice? Y estas son preguntas que tienen que responderse en el ámbito personal. Pero sí que es verdad que puede haber determinados ritos que pueden ayudar, ¿no? En nuestros ámbitos de iglesia somos muy ricos en ritual. Y el ritual tiene un sentido y tiene una potencia transformadora, ¿no? Desde escribir y quemar el papel hasta tirar una piedra por un acantilado, hasta un mensaje en una botella. Son técnicas que pueden ayudar a esa catarsis individual que todo el grupo tiene que hacer, ¿eh? ¿Cómo me coloqué yo en esta situación? Hay que tener cuidado, lo hablaremos un poco después, con los deberíamos. Deberíamos habernos dado cuenta. Deberíamos haber pensado, deberíamos haber sabido. Cuidado, porque el debería es el nido de la culpa. ¿De acuerdo? Dice Cioran, el límite de cualquier dolor es un dolor mayor. Esto se juega mucho con los miedos, ¿eh? Un miedo mayor vence un miedo menor, ¿vale? Tenemos ya entonces el miedo, la vergüenza, la culpa, y vamos con la última emoción que suele estar presente o que suele verbalizarse, que es la soledad. La soledad responde más a un sentimiento que a una emoción en sentido estricto, porque la soledad puede solapar emociones muy distintas, incluso contradictorias. Una persona puede sentir soledad y sentir bienestar. Una persona puede sentir soledad y tener ansiedad. Una persona puede sentir soledad y tener miedo. Entonces, hay que ver qué hay detrás de la soledad, ¿eh? Pero lo que refieren en este contexto las personas que lo han padecido es un sentimiento de nadie me va a comprender. Tanto de la víctima, es una de las cosas que más verbalizan, también de los abusadores, cuando es que nadie lo va a entender, claro, pero también de los que están cerca. Es que esto que ha pasado es tan fuerte que no puedo hablar de ello. La sensación de nadie va a entenderlo, ¿no? Si volvemos a recurrir a la ventana de Yoari, el sentimiento de soledad aparece cuando se sobredimensiona la zona del yo desconocido. Es decir, cuando yo sé mucho de mí, pero los demás no. Yo tengo mucho por dentro, he vivido mucho, he sufrido mucho, he vivido esta situación muy mal y los demás no lo he verbalizado, no lo conocen, no lo saben. Eso lleva a un sentimiento de soledad que, llevado al extremo, conduce a conductas que rozan la depresión. La depresión no en sentido psicopatológico, aunque también, pero la depresión es tanto lo que yo callo, lo que yo he vivido, que me hunde. No puedo con ese peso. No puedo con ese peso. Hay cosas que no se deben compartir con nadie. Es una frase típica, ¿no? Este secreto debe morir contigo. Nadie te va a entender, no lo digas. Detrás de todas estas verbalizaciones que llaman a la prudencia está luego el sentimiento de soledad, ¿no? Actividades
que pueden prevenir esta emoción, este sentimiento, todas las que conectan a las personas unas con otras. Sobre todo, conversaciones tú a tú, promover encuentros de 2 a 2, de 2 a 2, en este caso. Trabajar en un claustro, conversaciones de 2 a 2 durante 10 minutos, cómo lo has vivido, cómo estás, cómo lo has vivido, cómo estás. Eso puede ser una buena medicina, ¿no? Dice un proverbio que una enfermedad imaginaria es peor que una enfermedad. Entonces, todo lo que llevemos a la zona más consciente es fácil que lo podamos trabajar, lo podamos elaborar, lo podamos verbalizar. Todo lo que quede en la zona un poquitito más silenciosa, el psicoanálisis lo llamaría en la zona más preconsciente, más inconsciente, todo lo que tapone el ello, va a estar jugando ahí en distintas situaciones y va a aflorar con frecuencia. ¿Vale? Bien, repasadas un poco las emociones y una mínima forma de poder trabajarlas, me he permitido utilizar las fases del duelo para, de alguna manera, ilustrar cuál sería el proceso de intervención en un contexto que ha pasado por una situación de un abuso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la primera fase de un duelo? Un duelo es una pérdida. Generalmente lo asociamos a pérdidas de vidas, pero ahí estamos haciendo duelos diariamente. Estamos haciendo el duelo al verano, llega septiembre y eso como te cuesta. El duelo a la soltería. Hay gente que no termina de romper y no termina. El duelo a la juventud. Y te encuentras con ancianos levantando pesas y corriendo 20 kilómetros, que está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero algo de fondo hay de no haber terminado de cerrar etapas. ¿Por qué nos viene bien este modelo para trabajar en esto? Porque hay muchas pérdidas en una situación de abuso. Hay muchas pérdidas, hay mucho dolor. Y ese dolor tiene que atravesar determinadas fases. Si no, el dolor se enquista. La primera fase, que es de libro, siempre se da, es de negación. En el momento que te enteras, suelen ser unas horas o unos días. Es imposible, esto no ha podido pasar. Esta persona, imposible. Es la fase más reciente, más cercana al hecho en sí, y se corresponde con el shock que supone la noticia. Un día te levantas con el periódico, esto se lo han inventado. Un día llegas al colegio y te reúnen en claustro antes y te dicen que esto es imposible. Se produce un shock y entonces como que el cerebro, antes de empezar a rumiarlo y a integrarlo, prefiere negarlo. Esto no ha pasado, ¿de acuerdo? Puede durar horas, puede durar días. Si se alarga mucho en el tiempo, luego hablaremos de ello, estaríamos hablando ya de un duelo difícil, de un duelo patológico. La negación se identifica muy bien, pues las personas que por ejemplo, han perdido un hijo y la habitación queda como quedó el último día que estaba su hijo. Ese tipo de cosas te dan, ¿vale? Pero la negación, sobre todo en contextos grupales donde es tan difícil negar una evidencia, termina por pasar. Pero cuesta, cuesta el decir, o sea, esta persona que he convivido con ella, que yo también era de ese curso, que yo también he estado en su cuarto, que yo también he paseado con él por el jardín, que yo también he ido con él en el coche. Es imposible, a mí no me ha pasado, es imposible que eso le... Bueno, cuidadito. O la culpa ha sido del menor. Eso también puede pasar, Es decir, le ha provocado, porque este hombre está... Bueno, cuidadito, estamos jugando ahí con la negación. El siguiente momento en la fase de superación de un duelo de este tipo se juega de la rabia a la culpa, ¿vale? De la rabia a la culpa. Cuando ocurre algo así, nuestro cerebro, lógicamente, responde. El cerebro solo tiene un objetivo que es sobrevivir. El cerebro es un órgano que está absolutamente centrado en la supervivencia. Cuando ocurre algo así, el cerebro lo vive como algo amenazante e inmediatamente se convierte en un órgano que nos protege. Sobre todo el córtex nos protege, intenta protegernos. ¿De qué? Hombre, pues de que no me podría haber pasado a mí
de que a lo mejor yo la tarde anterior estuve con esa persona, de que a lo mejor yo lo sabía y me he callado, de que a lo mejor intuía algo pero me he hecho el loco. Entonces el cerebro en un primer momento tiende a autoprotegerte, primero con la negación y luego genera una especie de rabia, una especie de inquietud, una especie de mucha desazón, ¿no? El cerebro, una vez que ha hecho esa operación de reseteo, tiende a buscar justificaciones. Ya empieza a trabajar el córtex, la parte del cerebro más nueva, la más refinada, ya la emotividad se aplaca un poco, el sistema límbico se calma y empezamos a elaborar justificaciones. Ya, pero yo nunca he estado solo con él. Ya, pero yo nunca he estado muy tarde. Ya, pero yo nunca he subido a... Ya, pero yo nunca he dormido en su tienda. Ya, pero yo nunca... El cerebro empieza a buscar a ver de dónde puede sacar pruebas para calmarse, ¿no? Una vez que se autolibera de esa desazón, una vez que se calma, es cuando puede aparecer la culpa. Puede aparecer la culpa, ¿no? Si nosotros estamos suficientemente justificados, desplazamos la culpa hacia alguien. Puede ser el propio menor, puede ser la institución, puede ser el colegio, puede ser Dios, puede ser la vida, pueden ser los compañeros, ¿de acuerdo? Y ahí vuelve a aparecer otra vez el sentimiento de rabia, de ira. Ya digo, la rabia y la culpa se van tirando la pelota, a ver dónde acaba la cosa, ¿vale? La rabia no tiene un antídoto fácil, ¿eh? La rabia, lo que podemos hacer en procesos de acompañamiento es anticiparla. Es decirle a la persona o expresar en grupo, mira, vais a vivir momentos de mucha rabia, de incluso odio hacia la persona, hacia vuestros compañeros, hacia el colegio. Es un proceso normal y es bueno que lo sintáis porque eso quiere decir que vamos avanzando en el proceso. De alguna manera esto ejerce como de profecía autocumplida. Si yo anticipo la rabia, cuando esa rabia aparece hace menos daño, ¿de acuerdo? Pero rabia, culpa aparecen de manera indistinta y simultánea, ¿no? Una vez que yo ya me he autojustificado, he descargado contra los demás mi rabia, lo que suele aparecer, y es la tercera fase, es el agotamiento, es la tristeza. Aparece la sensación de abatimiento. Ese tsunami ha sido tan grande que de alguna manera, no sé, esto no hay quien pueda con ello, ¿no? Sería la tercera fase.